se equivocó en la crianza de su hijo Caín. Pero luego dice que tuvo otro hijo llamado Sed, al cual creó a su imagen y semejanza de él. O sea que le dedicó tiempo, o sea que lo enseñó, que lo discipuló, que ese hijo empezó a crecer conforme al ADN espiritual que su padre tenía. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Vimos el ejemplo de Abraham, que no esperó la promesa que Dios le había dado con su esposa, sino que se anticipó a acelerar los tiempos, y eso produjo el nacimiento de 2 hijos, que son parte del conflicto que hoy hay en el mundo, entre esas 2 naciones, entre esos 2 hijos. Hablamos también de que cuando los hijos nacen de madres diferentes, los destinos de esos hijos suelen ser distintos, cogen rumbos y caminos diferentes. Y hoy quiero hablar de la paternidad. Hoy quiero, en el nombre de Jesús, y vamos a cerrar nuestros ojos a pedirle a Él, que es el Padre de todo, el Creador y Dueño de todo, restaure. Si hay corazones que tienen un concepto diferente de lo que es el Padre, puedan hoy ser restaurados a través de la palabra. Que podamos verle a Él como ese Padre amoroso, ese Padre misericordioso, que retrasa su venida porque Él espera que ninguno se pierda. Él espera que todos lleguen al arrepentimiento. Y es tanto el amor que tiene que envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida en abundancia. Señor, y ponemos este mensaje delante de ti. Pedimos que esa unción tuya descienda, Señor. Que tú traigas revelación, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tú hables, Señor, arranques, desarraigues, Señor amado, derrumbes argumentos, fortalezas mentales, Señor. Y podamos verdaderamente ser hijos y tener esa identidad de hijos en ti, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza porque es tuya y solo tú te la mereces. Amén y amén. Entonces vamos a Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. Había muchas promesas en el Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús. Está profetizado a través de todos los libros. Todos los libros hablaban de que habría de venir el Mesías, el Salvador del mundo. Y aquí empieza este pasaje diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley, aún no estaba en el tiempo de la gracia. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. ¿Sí estamos ahí? Sí. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No éramos hijos, pero cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces fuimos adoptados. 4 del 4 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Miren, un esclavo no recibe herencia, la recibe un hijo. Pero antes teníamos una vida de esclavitud. ¿A qué estábamos sujetos? Al pecado. Esas eran nuestras cadenas. Pero a través de esa adopción, esas cadenas fueron rotas y ahora pasamos a ser herederos porque somos hijos de Dios. Herederos de su gracia, herederos de su favor, herederos de su misericordia. Amén. Amén. Y desde el comienzo ese ha sido el deseo de Dios. Ha sido restaurar la relación con su creación. Ese es el deseo de Dios. Pero la gente pinta un Dios que es culpable de todas las desgracias que vive el mundo. Mucha gente cree que Dios está sentado en el trono enviándoles maldiciones. Mucha gente cree que Dios está sentado en el trono buscando cómo dañarle la vida. Mucha gente culpa a Dios de sus carencias, de sus necesidades, pero nunca se dan cuenta que muchas de las cosas que vivimos son consecuencia de haber estado apartado de Él.
de vivir apartados de Él, o de buscarle simplemente por lo que Él me puede dar y no por quién es Él. Yo tengo que cambiar el concepto que tengo de Dios. Dios es mi papá. Pero ¿por qué no puedo llegar a Él como Padre? Porque ha sido dañada esa identidad. ¿En quién ha sido dañada? En el Padre que Él nos dio para que nos modelara en la tierra, en nuestro Padre natural. Y por eso a mucha gente le cuesta. Pero miren, así como el deseo de Dios es restaurar esa identidad en nosotros, el deseo de Satanás es evitarlo. Esa es la intención de él. Él no tiene otro objetivo que ir en contra de todo aquello que se le asemeje a Dios, todo aquello que le refleje a Jesús. Ese es el objetivo de él. El único objetivo que tiene es dañar el diseño de Dios. Por eso siempre intenta dañar la identidad. Y si la persona no tiene identidad de paternidad, sus vidas serán truncadas. Cuando Satanás logra robar la identidad de los hijos, produce en la vida de los seres humanos huerfandad. Eso produce en la vida del ser humano. Son huérfanos. Y es por este motivo que a muchos les cuesta poder reconocer a Dios como su Padre. Como lo decía antes, porque aquel a quien Dios constituyó como Padre natural no fue un ejemplo. Yo he hablado con hombres ya grandes y les hablo de Dios y les presento a Dios como Padre y me dicen, ¿qué puede ser Dios mi Padre? Si mi padre me abandonó, si mi padre era un borracho, si mi padre me golpeaba a mi madre. Entonces el concepto que tienen del Padre lo tienen dañado, lo tienen distorsionado, porque ese hombre que fue puesto por Él para que cuidara, enseñara, educara a sus hijos, hizo todo lo contrario. Y es lo que estamos viendo en la sociedad. Y es lo que estamos viendo, y por eso la sociedad se está desviando de la imagen real, del diseño real de la familia, del diseño de Dios. Miren, hay series en los Estados Unidos donde una familia, padre, madre y sus hijos tienen conflictos, peleas diarias, pero no son el modelo de familia. Luego hay una donde es una mujer joven que vive con un hombre mayor, que ella tiene un hijo, hombre y mujer, pero tampoco es el modelo. Pero luego hay dos hombres que viven juntos, que tienen un niño adoptado, y es la familia perfecta. Miren lo que venden, el concepto que quieren dar. Cómo quieren distorsionar la imagen y la verdad de lo que Dios estableció. Y no te lo dicen directamente, pero te lo van mostrando a través de la televisión. Y eso va creando en la persona algo natural y algo normal, cuando la palabra de Dios dice que no es así. Miren, dentro de los seres humanos, de todos los seres humanos, hay un clamor por tener una identidad, por tener una paternidad. Todos. La persona puede ser la persona más mala del mundo, pero esa persona necesita un abrazo de papá. Y quizás esa falta de abrazo de papá es lo que produjo que esa persona se convirtiera en la persona que hoy es. Adolfo Hitler, si ustedes miran la historia, llegó a ser quien fue, porque su padre era un hombre perverso. Un hombre que lo maltrataba, que lo golpeaba por todo. Y eso se empezó a formar en él. Endureció su corazón y el reflejo que él impartió es aquello que recibió de su padre. Porque no tenía una imagen verdadera de papá. Y dentro de las mismas iglesias, mira, la gente, más que un buen mensaje, la gente está buscando una identidad. La gente está buscando identificarse. La gente está buscando una paternidad. Más que un buen mensaje, la gente está buscando eso, una familiaridad, un lugar donde quizás la persona no se dé cuenta, pero en su interior, en realidad es lo que está buscando. Poder tener un hogar, una casa donde llegar y saber, esa es mi familia. Esta es la persona de donde yo recibo alimento. Es lo que la gente va buscando. Por eso muchos van de un lugar a otro. Pero no van buscando un buen mensaje, van buscando poder tener identidad con el lugar y con alguien que les imparta esa paternidad. Y por eso hay muchos hijos espirituales y naturales que van sin dirección, sin destino, sin propósito, porque no tienen a alguien que les modele, no tienen a alguien que quiera pagar el precio. Hoy en día se suele escuchar en muchos sitios, no, a mí no me llames papá, que yo no soy papá de nadie, yo tengo mis hijos y estos son mis hijos y ya está.
Pero la palabra enseña, y lo vamos a ver, cómo Dios ha establecido padres espirituales. Lo dice la palabra, hay una cantidad de pasajes en Pedro, en Juan, libros que Pablo escribió, donde hablan de la paternidad. Y la Biblia habla de dos paternidades, ayer lo mencioné un poco. La paternidad de Dios y la paternidad de Satanás. Porque Satanás también es padre, dice la Biblia. Y ahora lo vamos a ver, lo dice la palabra. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 2. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Por eso ahora entienden, cuando uno está fuera del Evangelio, a uno esto le parece locura. Dice, esa gente está loca. Pero cuando usted entra, recibe a Dios, acepta a Jesús como su Señor y Salvador, entonces usted empieza a entender. Y ya su identidad cambia, dice, ahora entiendo por qué dicen lo que dicen, por qué hablan lo que hablan, por qué cantan, por qué saltan. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos. Antes no lo éramos. La gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No, todos hemos sido creados por Dios. Imagen y semejanza de Él, pero Satanás a través del pecado dañó. Entonces viene Jesús para restaurar nuevamente esa identidad y que volvamos a ser hijos. Que volvamos a ser hijos y que seamos hijos. Entonces ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Mire, vayamos a Juan 8, del 39 al 44. Juan capítulo 8, del 39 al 44. Jesús está hablando con los religiosos, con la gente que tenía mucho conocimiento, pero no tenían presencia del Padre, no había en ellos ¿cómo lo podemos decir? Esa unción, digámoslo así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Está Jesús hablando con ellos, les hace una serie de preguntas y ellos le dicen, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús les dijo, vamos a ver, ustedes me están diciendo que ustedes son hijos de Abraham, y entonces ¿por qué no viven como Abraham vivió? ¿Por qué no hacen lo que Abraham hizo? Porque Abraham oía la voz de mi padre y hacía lo que mi padre le decía que hiciera. Porque Abraham escuchaba la voz de Dios y iba hacia donde Dios le decía que fuese. Y ustedes me están diciendo que son hijos de Abraham, entonces ¿por qué no hacen lo mismo que Abraham hizo? Esa es la conversación que tiene con ellos. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Les está diciendo, yo estoy haciendo lo que hizo Abraham. Abraham escuchaba la voz de mi padre y obedecía. Yo estoy haciendo lo mismo, estoy escuchando la voz de mi padre y obedezco. La cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Y mucha gente dice ser hija de Dios y blasfema el nombre de Dios, blasfema el nombre de Jesús. Jesús no es el Señor de sus vidas. Niegan la divinidad de Cristo, niegan al Espíritu de Dios, por tanto no son hijos. Dice, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero no me aman a mí. Y yo he salido del Padre, yo vengo de allí. ¿Cómo pueden decir que son hijos de Dios si no me aman? Pues he venido de mí mismo, sino que Él me envió. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
les está diciendo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y les dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no podían escuchar la palabra de Dios. Ellos tenían la mente cauterizada por la religión, por las tradiciones, por las costumbres. Y eso lo vemos a diario, gente que tiene la mente cerrada a lo que ellos creen que es y no dejan que la palabra de Dios fluya en sus vidas. Y mira lo que les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Hay otra paternidad. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando mentimos tenemos que darnos cuenta, si llegamos a mentir, ¿a quién le estamos agradando? ¿Y con qué paternidad nos estamos identificando? Porque dice la palabra que si somos mentirosos, nuestro padre es el diablo. Así es. Porque él es el padre de la mentira. Lo dice la Biblia. Muchos dicen ser hijos, pero sus vidas no reflejan que él sea su padre. Jesús dijo, el hijo hace lo que el padre hace, lo que ve hacer al padre. Lo dijo Jesús. Dijo, yo hago lo que veo hacer a mi padre. Por eso es tan importante restaurar la paternidad. Por eso es tan importante que nosotros como padres, como varones, demos un ejemplo a nuestros hijos. Los hombres son los que tienen que levantar a la familia para ir a la iglesia. No la mujer, oiga, levántese que ya es hora de... No, los hombres son los que tienen que pararse al frente de la brecha y decir, vamos a orar, la situación está mal en mi casa, yo soy el sacerdote, yo soy el padre, el Señor me ha encomendado esta misión y yo lo voy a hacer. Yo voy a batallar, a pelear, a orar, a interceder, a guerrear por mis hijos, por mi hogar, por mis finanzas. Gracias por el entusiasmo. Existía una promesa desde hace mucho tiempo que Dios enviaría a su Hijo a restaurar esa relación del Padre con los hijos. Miren, Isaías 9:6. Hay muchos pasajes, Malaquías también habla y dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Está hablando de Jesús. Miren, aquí hay testimonios. Cuando no éramos hijos, y voy a tomar el atrevimiento de nombrar a Raúl, no era hijo, era huérfano. Pero cuando Dios restauró su corazón y él vino a los pies de Cristo, sus hijas pudieron venir de Venezuela. Amén. Y se restaurara la relación y dice, hará volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Y fue esa presencia la que hizo que la vida de ella fuese transformada. Aún estando allí, sus corazones empezaron a ser trabajados y hoy tienen una familia. Pero tuvo que intervenir Jesús. Tuvo que intervenir el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque si no somos huérfanos. Miren lo que dice Isaías. Él ya estaba preparando desde antes la venida y a restaurar la relación de los padres con los hijos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Ese es mi Cristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ay, denle ese amén más fuerte. Yo leo ese pasaje y otra vez, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús lo tiene todo. Él tiene todos los títulos, todos los nombres. Él es el Cordero y el León. Él lo es todo. En Él está la gracia, el favor, la misericordia. Todo dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Yo estaba en el principio con el Padre, cuando todo fue creado. Padre, glorifícate en mí, así como en el principio, cuando estábamos creando todas las cosas, dice la palabra. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Restaurar esa relación, esa paternidad. Miren, la Biblia enseña que el hombre es un ser que está dividido en tres partes. Lo conocemos en el lenguaje bíblico como la tricotomía del hombre. El hombre es un espíritu que tiene un alma, que vive en un cuerpo. Y Dios en su grandeza
Ha asignado incluso paternidad en las tres áreas. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, hablando del Espíritu. Apúntenlo si quieren. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es a través del Espíritu de Dios que nuestro Padre nos muestra a nosotros que somos hijos. A tu espíritu le habla. El Padre no se comunica a través de tu alma, se comunica a través de tu espíritu. Por ahí es por donde te envía el alimento, por ahí es donde te trae la revelación, a través del Espíritu. Por eso si vivimos vidas almáticas no podemos experimentar esas cosas. Luego viene la parte del Padre que él asignó para el cuerpo, para que trayera un alimento a sus hijos, para que llevara alimento a su casa, que eran los padres naturales. Y eso está en Hebreos 12:9. También asignó padres naturales. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dios es el Padre de los espíritus, a través del Espíritu Él habla. Pero también asignó padres naturales. Pero el Padre natural violentó el diseño de Dios. Padres que golpeaban a sus mujeres, que las asesinan. Hijos que crecen huérfanos porque su padre está en la cárcel por matar a su madre. ¿Qué identidad tiene de un padre? Veía cómo su padre engañaba a su madre y llegaba aparte borracho a golpearla o la dejó sola criando a sus hijos. O era un hombre que trabajaba y trabajaba y trabajaba y venía solamente a dormir a casa. ¿Qué identidad tenía? Entonces, a raíz de eso, Dios tuvo que formar, Efesios 4, instituyó pastores, maestros, evangelistas, padres espirituales que hicieran la cobertura sobre los hijos huérfanos que estaban en el mundo, que tuvieran una identidad de una persona que está dispuesta a pagar el precio, de una persona que estuviera dispuesta a orar por ellos, a bendecirlos, a cuidarlos, a acompañarlos, a guiarlos, a enseñarles, para cuidar sus almas. Y hay hijos espirituales. Mira lo que dice Tito 1:4. Mira lo que dice ese libro. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Está hablando el apóstol Pablo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo. O sea que también tenía hijos que no eran tan verdaderos. ¿Para qué le encomendó? Para que cuidara su alma, para que le enseñara. Es que tengo este resentimiento, vamos a orar por ese resentimiento. Es que mi padre, vamos a orar por eso. Es que he tenido esta experiencia y estoy lleno de odio en mi corazón, vamos a orar para que Dios quite ese odio de ti. Mi padre me dejó, mi madre me abandonó, me golpearon, me maltrataron. Y entonces esta persona cubría ese vacío enviado por Dios, no para quitarle la identidad a Dios, sino para complementar, porque Dios puso al hombre para que hiciera y enseñoreara la tierra y la sojuzgara, dice la palabra. Dios delegó a los padres biológicos la tarea de educar, formar, modelar a sus hijos, pero ¿qué hacen? Los desforman en lugar de formarlos. Dios nos creó como varones para modelarlos. Tenemos que modelarlos, tenemos que ser... El sueño de mi hijo no tiene por qué ser parecerse a un jugador de fútbol. ¿Quién lo está modelando? El mundo. Así es. Tengo que modelar yo. Porque una niña se va de casa a los 15 años y se acuesta con el primer hombre que le dice bonita. Porque esa palabra nunca la había oído en su casa. Nunca había escuchado a un papá que la abrazara y le dijera: eres linda, eres mi princesa, eres mi tesoro, mi gran tesoro eres tú. Pero el primero que le dice linda, ella no tuvo una imagen de padre porque fue abandonada o fue producto de una violación. Su hija nace en las mismas condiciones. Por eso Dios viene a restaurar la identidad de papá.
para que sepamos que hay un Padre eterno, que no está para darte palo, que no está todo el tiempo, que no está sentado en el trono para mandarte cosas malas, que quiere lo mejor de ti y lo mejor para ti, que quiere bendecirte. Es el sueño de Dios, bendecir la vida de aquellos que han decidido vivir para Él. Incluso mira su misericordia y dice la palabra que Él hace llover sobre justos e injustos, y hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Ese es el corazón de un padre. El hijo pródigo, tú no ves al papá menospreciando a su hijo. Anhelaba en su corazón que su hijo regresara a la casa. No hay mayor gozo que cuando un hijo vuelve a casa. Yo se lo puedo decir. No hay mayor gozo. Mire, por años hemos llegado a pensar que hay una manera equivocada de la paternidad espiritual, porque hemos malinterpretado pasajes como el de Mateo 23. Mateo 23, Jesús está teniendo una conversación, capítulo del 1 al 12. No lo voy a leer todo, lo voy a parafrasear. Mateo 23. Él está teniendo una conversación con los religiosos. La gente que todo lo argumenta, todo lo discute, todo... No. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no mueven nada de eso ni con un dedo. Aman los primeros asientos en las sinagogas, aman que los saluden, que les digan maestro, que les digan rabí. Dice: nadie llamará a nadie padre ni maestro. Les está hablando de este pasaje, les está hablando específicamente de la gente que estaba sentada ahí en la sinagoga, que quería ocupar el puesto de Dios, que habían quitado a Dios del trono y se habían ubicado ellos ahí. Y eso lo estamos viendo en este tiempo. Hombres que en la tierra dicen que ellos son los únicos que tienen conversación con Dios. No. Dios no dejó en la tierra a nadie más que al Espíritu Santo para hacer esa obra. ¿Que usa hombres? Sí, pero no son dioses. Solo el Espíritu de Dios. Jesús se está refiriendo a un tipo de personas que quieren usurpar el lugar que es de Dios, que niegan a Dios como al Padre y quieren tomar su lugar. Por eso ahora que no llamen maestro, que no llamen padre, porque de lo contrario entonces estarían contradiciendo. La palabra no se contradice. En Efesios 4 dice que uno los constituyó maestro, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Si no, se estaría contradiciendo la palabra. Mira, lo decía al comienzo, nosotros no podemos recibir herencia de un mentor, de un líder, de un primo, de un tío. Podemos recibir herencia de un padre. Y por eso Satanás no quiere que usted tenga identidad de hijo. Porque si consigue que usted no tenga identidad de hijo, está claro que usted no tiene herencia. Dios quiere llevarte al principio y que podamos recobrar la identidad, para que entonces pueda manifestarse por medio de ti. Tú te puedas reproducir en otras personas y puedas manifestar la gloria de Dios y el poder de Dios en otras personas, y tú puedas ejercer paternidad en otras personas. Hay personas que creen que no existe la paternidad espiritual, pero la Biblia lo muestra. Sería contradictorio. Miren lo que dice Tito 1:4, lo leímos antes: a ti, Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo está hablando, otro pasaje, 1 Corintios 4, del 14 al 17. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 4, del 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, porque el que ama corrige, el que ama educa, el que ama enseña, el que ama reprende. No escribo esto lo escribo para amonestarlos, como a hijos míos amados. ¿Cómo les está llamando Pablo? Hijos. A ver, lo leemos otra vez. Como a sobrinos míos amados, como a primos míos amados, como a tíos míos amados. ¿Qué pasa, tío? No. Les escribe como a hijos.
Les escribe como a hijos. Les dice, porque aunque tengáis 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y nosotros tenemos que engendrar hijos por medio del Evangelio, por medio de la oración, por medio del discipulado. Yo cojo una persona que estaba ahí, que estaba en las drogas, que estaba en las calles, oro por él, lo bendigo, lo acompaño, le invito a comer, lo cubro, le doy vestido, le hago las funciones de padre. Y cuando tú ves, ese muchacho ha salido de ese lugar, ahora es una nueva criatura en Cristo, ahora es un hijo espiritual. El mayor gozo que usted puede tener es ver reproducido lo que Dios hace en usted en otro. Y eso se consigue a través del evangelismo. Eso se consigue a través del amor de las almas. Lo hablábamos en la escuela de evangelismo. Un evangelista tiene que tener pasión, amor por las almas y una vida de oración. Si no hay carga por las personas que se están perdiendo, simplemente van a repartir folletos. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, dice Pablo. Yo sé que dice la palabra, ha puesto los ojos en Jesús, pero yo no me puedo refugiar en eso, sino ser testimonio y poder decirle libremente, imíteme, porque sé por dónde voy caminando, sé las pisadas de quién voy pisando, sé de quién va delante de mí. Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo, me pueden imitar, porque sé lo que estoy haciendo y sé que el Evangelio es poder de Dios. Y Pablo está modificando, cambiando la vida de las mentes religiosas, llevando salvación, viendo milagros, sanidades, viendo familias restauradas. Dijo, imítenme, hagan lo mismo. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, otro hijo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Hay paternidad espiritual. Lo confirman los pasajes. Mi hijo Timoteo, el cual nos recordará mi proceder en Cristo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando también de la esposa de Simón de Cirene? ¿Cómo la llamaba Pablo? Manda un saludo a Rufo y a su madre y mía. Pablo también había visto identidad en ella como su madre. Ella le prestaría cobertura, cuidaría, o sea, sería una consejera para él también. Él la menciona de esa manera. Miren, si la paternidad espiritual no fuese verdad, entonces Pablo estaría en un verdadero problema. Toda persona puede soltar una palabra de bendición sobre tu vida, pero un padre espiritual te la imparte. Es diferente decirla a impartirla. Cuando te la imparte, tú empiezas a vivirla verdaderamente. Empiezas a crecer con esa palabra. Empiezas a ver cómo las cosas van cambiando en tu vida, cómo van rompiéndose fortalezas de tu vida. Lo que antes pensabas que no podías hacer, ahora lo haces. Ahora vas con libertad, antes no eres capaz de orar y has estado ahí. Ay, venga, vamos a orar juntos. Mira, ahora hazlo tú, ahora hazlo tú. Y cuando te das cuenta, esa persona está fluyendo en el Espíritu, porque ha estado una persona acompañándola de la mano. Venga, vamos a hacerlo, vamos, tú puedes. Eso es lo que es un padre. Eso es lo que es un padre. Tenemos que restaurar esa relación con papá. Mira, no podemos escoger. ¿Cuántos de los que están aquí decidieron quién iba a ser su papá? ¿Quién dijo, yo quiero que mi papá sea de ojos azules, rubio, alto, 1,87 m, que sea suizo, como el queso? Nadie puede escoger eso. Nadie puede definir quién va a ser su padre, ni natural ni espiritual. Eso lo ha determinado Dios. Ahora, Señor, ¿quién es esa persona que tú tienes preparada para mi vida? Por eso, niña, ustedes no pueden ir, y jóvenes, tomando una relación por ahí, de cualquier manera, sin que sea Dios el que les vaya indicando quién va a ser ese padre para sus hijos. Que no vaya a ser un maltratador, un violador, porque no necesariamente es que viole mujeres en la calle, es que hay hombres casados con sus esposas que las violan, incluso cristianos. La Biblia dice, sujétese, así que usted va y hace lo que yo le estoy diciendo. No, si está violentándola, eso es una violación, aunque sea su esposa, aunque
aunque sea su esposa. Un padre espiritual no necesariamente es el que lo vio nacer en Cristo, sino el que lo entrena, el que lo levanta, el que lo equipa, el que lo discipula, el que está ahí cuando usted está caído, cuando tiene una situación difícil, no pasa nada, el que lo escucha, el que le escucha sus quejidos, sus lamentos. Vale, ya terminó, mijo, vamos a orar. ¿Cuándo como padres naturales no escuchamos las quejas de nuestros hijos? Y le dicen a uno de todo. Pues pasa lo mismo en el mundo espiritual. Y ahí escuchando y tú con ganas de quitarte la cabeza, pero no puedes. Ay, Señor. Eso es engendrar, el levantar, equipar, discipular, enseñar, enviar. Porque miembros de una iglesia hay muchos, pero no tienen identidad. Y necesitamos tener identidad con el Padre primero, con nuestro Padre eterno, con Jesús, con nuestro Señor y Salvador, tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y tener identidad con la casa. Pero eso es algo que el Señor es el que lo pone. Eso no puede ser obligado, eso es algo que la persona empieza a crecer en su corazón. Miren, Juan también, en 3 de Juan 1:4, también llama a los discípulos que él tenía como hijos. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan también abrió iglesias, como Pablo. También abrió iglesias. Y él les visitaba, y Pablo enviaba cartas a los romanos, a Éfesos, a Corintios, porque eran sus hijos, y él estaba preocupado por la situación de ellos. Él quería saber cómo estaban sus hijos espirituales. Les llamaba la atención. Me he enterado que están ustedes aquí discutiendo. Yo soy de Apolo, yo soy de no sé quién. No, somos de Cristo. Yo los estoy entrenando, los estoy capacitando, estoy haciendo esto. Pero Jesús es el Señor de nuestras vidas. Eso es lo fundamental y lo principal. Desde aquí siempre se va a predicar que los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Jesús es el único que pagó el precio por usted y por mí. No lo ha pagado más nadie. Ya estoy terminando. Hoy va a ser el mensaje corto porque quiero hacer algo ahora al finalizar. Existen 3 cosas que tú recibes cuando naces de nuevo. Cuando tú naces del agua y del Espíritu. Cuando hay un nacimiento nuevo. Cuando mueres a tu vieja naturaleza y te despojas del viejo hombre, que es la naturaleza adámica caída, y te toman las nuevas vestiduras de salvación que te las pone Cristo. Hay 3 cosas que suceden, y es que te revela la paternidad. Dios te revela su paternidad. Romanos 8, del 16 al 17. Viene una revelación de su paternidad. Si usted aún no la ha recibido, ore, Señor, yo necesito recibir esa revelación de tu paternidad. Porque no podemos vivir como si fuésemos huérfanos. Tenemos un Padre, el dueño del oro y de la plata, el que hizo los cielos y la tierra. Él te engendró antes de la fundación del mundo. Dijo, te puse nombre antes de ponerte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Ya había puesto un propósito, un destino en tu vida. Miren lo que dice Romanos 8, del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Los hijos reciben herencia. Somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que el Padre le da a Él, me lo da a mí. Todo lo que Él tiene, Él lo comparte conmigo. Él es el maestro, el pastor, el profeta, el evangelista, se lo dio Dios, le dio esos dones, se los entregó. ¿Y Él qué hizo? Ay, ahora yo lo voy a constituir a ellos también. Ahora también voy a hacer de ellos lo mismo que el Padre ha depositado en mí. Somos coherederos, coherederos de su gracia. Dice, y es que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Viene una revelación de que Él es nuestro Padre. Viene otra cosa y se llama identidad.
Eso es algo que viene también junto con la paternidad, la identidad. Juan 1, del 12 al 13 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted tiene identidad en Cristo, cuando usted sabe quién es en Jesús, no hay diablo que le pueda hacer frente, no hay demonio que le pueda asustar, porque usted sabe quién es el Señor de su vida. Usted tiene identidad. No vanagloria, no soberbia de ir por la calle. No, yo sé quién soy, en Cristo Jesús. Y veo una persona en una necesidad, y yo sé que le ha impartido algo en mí, y yo voy y oro por esa persona. Le imparto, porque tengo identidad de hijo. Tenemos que restaurar esa identidad en nosotros. Y tercero, para terminar, hay algo que también viene depositado en esa paternidad, y es el amor del Padre. Esos abrazos que usted no recibió, que extrañaba tanto, esos abrazos el Padre es el que los va a impartir nuevamente a su vida. Porque estamos ausentes, estamos carentes de abrazos. Hay gente que se le abraza y hace así. Hay gente que se le abraza y hace, ya, no más. Porque hay una carencia. No porque la persona sea arrogante, no. Porque cada vez que el padre se acercaba a darle el abrazo, pensaba que era un abrazo lo que iba a recibir de papá, y recibiera un golpe. No lo abrace porque se va a volver homosexual, no lo abrace tanto. Lo abrazo a mi hijo todo lo que lo tenga que abrazar, a mi hija todo lo que la tenga que abrazar. Y eso no es sinónimo de que vayan a desviarse, vayan a ir hacia un camino distinto. El abrazo sana, en el abrazo se transmite amor. El amor del Padre, dice Juan 16 del 27 al 28, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. El Padre os ama, dice Jesús, porque me habéis amado a mí. Miren la importancia de que estén los tres en la relación diaria de su vida. No, yo solo con Dios, ni Jesús, ni Espíritu Santo. Porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre. Yo vengo de allí, yo vengo del cielo, yo vengo del trono de la gracia. De allí me envió mi Padre. Estaba ahí a la diestra de Él y sigo estando a la diestra. Y he venido, me he hecho hombre, he tomado forma y he venido a traer salvación, restauración, vida eterna. Pero si no creen en Él, el amor del Padre no puede venir. Es imposible que venga el amor del Padre sin que ames al Hijo. ¿O cuántos de ustedes sinceramente aman a aquellos que desprecian a sus hijos? Si yo me encuentro con tu hija y la desprecio, ¿tú vas a venir a darme el mismo abrazo? No creo. Si yo desprecio a tus hijos, tú me vas a dar a mí, ay, gracias por despreciar a mis hijos, cómo te aprecio, ay, tú. No, ninguno. Si yo desprecio a tus hijos, y Dios Padre, ¿qué va a hacer? No. Aquellos que aman al Hijo, aman al Padre. Aquellos que le reciben, reciben a papá. Amén. Es así. Y entonces el Espíritu viene. Ay, ahí nombran a Jesús. Jesús es el Señor de ellos. Y el Espíritu viene y trae fuego sobre la vida de esas personas y lleva el mensaje al Padre. Ay, mira, aman al Hijo es glorificado. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dijo, he venido, pero me regreso para mi casa. Dijo, y me voy. ¿Y sabe a qué se fue? ¿A qué se fue? A hacer morada. Él era el unigénito.
Y no le importó, no tenía ni egoísmo ni envidia, y dijo: voy a dejar de ser el unigénito y voy a convertirme en el primogénito, en el primero, para que todo aquel que crea reciba lo mismo, reciba la misma herencia del Padre. Los tres son importantes. Los tres son fundamentales en nuestras vidas. Usted no puede vivir del Hijo sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le revela al Hijo. Dijo: yo me voy, pero va a venir uno que les va a revelar más cosas de mí. Es necesario. La paternidad que necesitamos los involucra a los tres. A los tres. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Cuando terminemos, no se vayan, que quiero hacer algo. Vamos a orar.